¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, gracias por la entrevista. Pasará que tiene que seguirse sustanciando porque hay suficientes elementos de prueba que yo presenté el día de ayer y que demuestran la responsabilidad de Celi y de Zárate en el incumplimiento de sus funciones y en la falta de la probidad notoria. Vea usted el efecto que ayer yo acompaño cerca de 33.000 hojas que contienen la instrucción fiscal que por delincuencia organizada se sigue contra Celi y donde están además ya actuadas pruebas con informes periciales, desvanecimiento de glosas, conversaciones de chat, que después de que hemos presentado esto a la opinión pública, a las pocas horas renuncia a Celi. Eso no lo va a exonerar a él de comparecer a la Asamblea Nacional para ser juzgado y ser sancionado con una censura. Y a lo mejor ahí vamos a poder también descubrir quiénes más son parte de esos funcionarios en la Contraloría que han colaborado con él en todos estos actos de corrupción que el país conoce. Señor asambleísta, pero ¿no sería un saludo a la bandera? Algo similar a lo que ocurrió con el ministro Ceballos de Salud, que se fue, se lo enjuició y eso, simplemente un saludo a la bandera. Digo esto porque este señor Celi ya no es contralor y el proceso judicial en su contra continúa, digamos, están cumpliendo con su función de ser fiscalizadores, pero ya no hay ningún elemento nuevo, digamos, para la opinión pública. A ver, he sido claro. Una vez que yo presento la abundante prueba documental, a las pocas horas se le renuncia. Eso lo recoge la opinión pública. Pero es que en esas pruebas hay cosas que tenemos que los ecuatorianos saber. No solamente es la cuestión de Celi, hay que ver quiénes más en la Contraloría han contribuido a este mecanismo de corrupción y cuáles son esas empresas que se han beneficiado. El control político que nosotros como asambleístas tenemos que realizar nos obliga a realizar una tarea muy objetiva y muy técnica. La diferencia con Celi, con Ceballos, es que Celi está preso, el otro no. Y en el caso de Celi, la cantidad de pruebas que yo he aportado el día de ayer demuestran que nosotros tenemos demasiados documentos como para poder hacer un trabajo en el juzgamiento político de Celi y de Zárate, que van a dar mucho más que hablar durante el desarrollo del juicio político. ¿Y qué elementos de convicción tiene usted para que la subcontralora subrogante Valentina Zárate también sea investigada? Mire, yo he pedido al director de la cárcel número 4 la lista de todas las personas que lo han visitado a Celi, porque él no podía manejar la Contraloría telemáticamente, pues no, mentalmente no lo puede hacer. Quiere decir que hay algunos funcionarios de esa institución que recibían disposiciones de Celi desde la cárcel. Y en el caso de la señora Zárate, debo recordarle que la fiscal general de la Nación dispuso un allanamiento a varios pisos del edificio donde funciona la Contraloría General del Estado. En esos allanamientos incautó varios documentos que tienen una línea de custodia y actualmente se encuentran en el Departamento de Criminalística. Por eso, gracias a la colaboración que he tenido con la doctora Zárate, con la doctora fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ella en el oficio que me ha hecho llegar ante mi requerimiento me hace conocer que está pidiendo la autorización del juez penal competente para que me remitan esa información que en este momento tiene el carácter de reservada. Esto nos va a permitir seguramente poder ver si la señora Zárate, después del 12 de junio, continuó en sus funciones de contralora cuando yo ya no lo era, porque eso es el motivo de la indagación previa que se ha abierto en su contra y obedece
a los twitters que la fiscal general presentó en su momento, diciendo que habían funcionarios de alto nivel que querían intrometerse en la función que ella estaba realizando. Asambleísta, otro de los juicios políticos que usted está patrocinando es al defensor del pueblo, que también está detenido, el abogado Freddy Carrión. En el caso de él, yo le he escuchado a usted varias veces decir que sí hay elementos probatorios para decir que ha incumplido su función como defensor del pueblo. Por favor, ¿nos puede enumerar cuáles son? La señal. ¿Se fue la señal? Sí, ahora sí lo escucho. Siga. Sí, sí. En el caso de él, usted me decía, usted ha encontrado algunos elementos. Le preguntaba en función de lo que usted había comentado, ¿no? Entiendo que entre eso está, por ejemplo, haber utilizado un vehículo del Estado en horas no permitidas, incluso pues haber violentado el horario del toque de queda, etcétera, etcétera. A ver, hay dos juicios políticos planteados contra el defensor del pueblo. Uno de ellos, el de la asambleísta Guamaní, tiene una identidad con el que yo he presentado en cuanto a que yo sí he señalado que el problema que él ha tenido ese día 15 de mayo es que él sale en un vehículo oficial con un chofer de la institución y con un policía nacional. Rompe el estado de excepción, no para ir a atender una actividad propia del cargo que él desempeña, es decir, si es que había en ese momento una vulneración de derechos de algún ciudadano o de un grupo de ciudadanos, sino que él sale abusando del salvoconducto que él tenía en bienes institucionales a una reunión social. Ese hecho se hace público por el video que salió en todas las redes y en los medios de comunicación social, y además participa en un hecho violento en el que se ve que golpean a una mujer y también hay golpes con otro ciudadano. Ese hecho de por sí es grave y hubiese quedado en una contravención por haber roto un estado de excepción. Sin embargo, desde el día 16 de mayo, él pide una licencia de vacaciones que termina el 17 de junio. Pero el día 18 de junio, él, a través de medios telemáticos que han sido proporcionados al interior de la cárcel número 4, accede a una página web de la Defensoría del Pueblo, revisa que la resolución número 32 todavía no ha sido utilizada, toma la resolución número 32 y sin estar reintegrado a su cargo, porque había terminado su vocación, pero él no se había todavía reintegrado a su cargo, dicta la resolución 32, que contiene 3 puntos. El primero, cese en sus funciones como su vicedefensora a la doctora Zaida Rovira. Nombre en su reemplazo a la doctora Tejada y además dispone que él va a seguir teniendo una licencia por causas de fuerza mayor para resolver un tema jurídico del que es objeto. Eso de ahí demuestra que si lo primero era grave, lo segundo es más grave. Y es más grave porque tú no puedes desde la cárcel dar disposiciones a una entidad pública, por muy defensor del pueblo que seas. Demuestra entonces que él no ha cumplido con sus funciones específicas, pero además de que carece de una probidad notoria, porque el funcionario público en todo momento debe tener ética, debe tener moral y debe tener rectitud y honradez en el desempeño de su cargo. En esto, tanto él como Celi han actuado de la misma forma. Recuerden, nosotros no podemos juzgar políticamente hablando a Celi por la delincuencia organizada, ni a Ortiz por el delito sexual. Nuestra tarea como asambleístas es juzgar el acto político, el comportamiento del funcionario en el desempeño de sus funciones. Por eso, en ambos casos, hay los elementos para poder aplicarles la sanción.
Señor asambleísta, ya estoy a punto de terminar, pero sí me gustaría escuchar su criterio a propósito de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el ente nominador en base al concurso y todo, pero ha sido seriamente cuestionado, no el de ahora, sino institucionalmente, incluso desde el transitorio. Se han escuchado nuevamente voces de que hay que eliminarlo. Y eso pasa por reformas constitucionales, evidentemente, y también por una actuación de la Asamblea. ¿Cuál podría ser particularmente la posición del bloque de Pachacutic? Yo soy parte de la nueva Comisión de Reformas Constitucionales y ahí seguramente vamos a ver el cambio de la estructura del Estado. Vamos a recomendar la desaparición de ese Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene razón de ser y que en una parte muy grande es la responsable de estos malos funcionarios que ellos han elegido en los concursos. Tenemos que devolverle a la Asamblea Nacional la facultad de poder designar de ternas que deben ser enviadas por el Ejecutivo a los representantes de los órganos de control. Ya en el pasado nosotros, los ecuatorianos, tuvimos la suerte de tener excelentes contralores, procuradores generales del Estado, fiscales generales, que nacieron de esas ternas. Y así lo tenemos que hacer. Los concursos dejan mucho que desear. Además, este Consejo de Participación Ciudadana está siendo objeto de una investigación por parte mía, porque ellos destituyeron a base de una recomendación del ministro de Trabajo Inch al señor doctor Fausto Murillo, que fue reintegrado luego como vocal del Consejo de Judicatura. Y el juez en su resolución dijo que las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron inconstitucionales, arbitrarias, abusivas e ilegales. Ese es un proceso que está en marcha y muy pronto ustedes van a conocer de la decisión que tomará el bloque Pachacutic a base de la recomendación que yo daré. Asambleísta Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachacutic, muchas gracias.